Título: La casa donde nadie celebraba nacimientos, hasta que llegó la ley. Cauca, 1894. Ha, ti, ha, toco, ha, ka, ke, tamma, ka, spar, ta, ti, hakoke, haporkat, y hapoy, hakortem, kai, tak, premisa. En 1894, en el pequeño pueblo de Almaguer, Cauca, Colombia, se vivía una época de convulsión social y política. La región, marcada por tensiones entre liberales y conservadores, se encontraba en una lucha constante por el control del poder. En este contexto, la Casa de los Velasco, una antigua construcción de barro y caña brava, había sido testigo de numerosas tragedias familiares, particularmente la extraña ausencia de celebraciones de nacimientos. La reputación de la casa se había vuelto sombría, pues se decía que aquellos que allí nacían jamás alcanzaban la vida adulta. El evento perturbador que sacudió a la comunidad fue el hallazgo de un documento antiguo, fechado en 1865, en el que se detallaba un pacto oscuro entre el primer propietario de la casa, don Felipe Velasco, y una figura enigmática de la región. El pacto, supuestamente con un espíritu antiguo, prometía prosperidad a cambio de sacrificios humanos. Este descubrimiento fue realizado por Sofía Gómez, una joven maestra local, y su amigo, el médico José Martínez, quienes investigaban la historia de su pueblo para un proyecto escolar. El misterio central se desarrolla cuando las familias del pueblo, al enterarse del pacto, comienzan a asociar la serie de muertes infantiles con la influencia de la Casa de los Velasco. A medida que la tensión aumenta, Sofía y José se ven obligados a confrontar no solo la historia de la casa, sino también sus propios miedos y creencias. Elementos de horror psicológico emergen cuando los personajes comienzan a experimentar visiones y susurros que los llevan a cuestionar su cordura. La historia se enriquece con documentos históricos ficticios, como cartas de los habitantes de Almaguer, que describen fenómenos inexplicables, y la creciente desesperación de las familias que intentaron romper el ciclo de maldición. La combinación de la historia, el terror psicológico y la búsqueda de la verdad acerca de la Casa de los Velasco plantea un inquietante reflejo de la lucha humana contra lo desconocido y lo sobrenatural. Roteiro completo. En el pequeño pueblo de Almaguer, Cauca, Colombia, en 1894, la atmósfera era densa, como si el aire mismo cargara con los susurros de las tragedias que habían marcado su historia. Las calles, empedradas y polvorientas, estaban bordeadas de casas de barro y caña brava, que parecían inclinarse hacia el suelo, como si el peso de los secretos que guardaban fuera demasiado para soportar. En el centro del pueblo, la Casa de los Velasco, una edificación antigua y desgastada por el tiempo, se erguía con una presencia inquietante. Sus muros, una vez de un cálido color terracota, ahora estaban cubiertos de moho y sombras, como si la luz del sol nunca hubiera querido posarse en ellos. La casa había sido testigo de innumerables eventos, pero lo que más llamaba la atención de los lugareños era su extraña y macabra fama. En esa casa nadie celebraba nacimientos. La reputación de la Casa de los Velasco era tal que las familias del pueblo evitaban acercarse a ella, especialmente cuando una mujer estaba a punto de dar a luz. Se decía que aquellos que nacían en su interior estaban condenados a una vida breve y atormentada, una maldición que se había transmitido de generación en generación.
La historia de los Velasco era una historia de tragedia y dolor, marcada por la extraña y persistente ausencia de celebraciones. En el poblado, los rumores sobre la maldición se intensificaron cuando, en 1893, murieron 3 niños apenas días después de nacer, todos procedentes de familias que habían tenido la desafortunada idea de acercarse a la casa. En un rincón del pueblo, la joven Sofía Gómez, maestra de la escuela local y ávida investigadora, había comenzado a indagar sobre la historia de su hogar. Ella creía que entender el pasado de Almaguer era crucial para ayudar a sus contemporáneos a enfrentar sus miedos. Sofía, de 24 años, contaba con una mente inquieta y un corazón lleno de compasión. Su amigo José Martínez, el médico del pueblo, de 31 años, compartía su pasión por la historia y juntos se habían propuesto descubrir la verdad oculta tras la casa de los Velasco. Una tarde, mientras revisaban los archivos del pueblo en la pequeña biblioteca, Sofía encontró un viejo documento, amarillento y desgastado, que había pasado desapercibido por años. Estaba fechado en 1865 y describía un pacto oscuro entre don Felipe Velasco, el primer propietario de la casa, y una figura enigmática que había llegado a la región en busca de poder. El documento hablaba de un espíritu antiguo, uno que prometía prosperidad a cambio de sacrificios humanos. La lectura de aquel texto hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía, mientras una sensación de inquietud la envolvía. «José, mira esto», dijo Sofía con la voz temblorosa, mientras le tendía el documento. «Esto podría explicar lo que ha estado sucediendo en el pueblo. Es un pacto con algo que no podemos comprender del todo». José tomó el papel con manos temblorosas y lo examinó con detenimiento. «Es increíble», respondió, «pero si esto es cierto, debemos ser cautelosos. Hablar de sacrificios humanos es peligroso, especialmente en tiempos como estos». Mientras revisaban el documento, una sombra pasó rápidamente por la ventana, como un susurro fugaz que dejó a Sofía y José atónitos. «¿Viste eso?», preguntó ella, con un leve tono de pánico en su voz. «Creo que solo fue un juego de luces», respondió José, intentando calmarla. Sin embargo, ambos sabían que en el fondo había mucho más en juego de lo que podían imaginar. Antes de continuar con lo que sucedió después, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Queremos saber quién más está descubriendo esta historia con nosotros. La noticia del hallazgo del pacto se difundió rápidamente entre los habitantes de Almaguer. La gente comenzó a murmurar en las plazas y los mercados, y el miedo se transformó en una rabia contenida. Las familias que habían perdido a sus pequeños comenzaron a unir las piezas del rompecabezas, y la figura de don Felipe Velasco se convirtió en el villano de la historia. Algunos incluso comenzaron a realizar vigilias frente a la casa, clamando por justicia, mientras otros buscaban a los descendientes de los Velasco para exigirles respuestas. Sofía y José, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidieron investigar más a fondo. Se dirigieron a la casa, donde la puerta de madera crujió ominosamente al abrirse. El interior estaba sumido en la penumbra, con una atmósfera opresiva que parecía acoger sus miedos. Mientras exploraban las habitaciones, encontraron antiguos retratos de la familia Velasco en la pared, con rostros serios que parecían observar cada movimiento de los intrusos.
Sofía se detuvo frente a uno de ellos, un hombre de mirada intensa que parecía irradiar una energía perturbadora. «Este debe ser don Felipe», murmuró. La historia dice que era un hombre muy influyente en su época, pero también muy temido. José asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Hay algo en su mirada que no me gusta. Es como si estuviera mirando a través de nosotros, como si supiera lo que estamos haciendo aquí». Mientras continuaban su investigación, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Ruidos inexplicables resonaban desde las paredes, y a menudo creían escuchar susurros que parecían llamarlos por sus nombres. Sofía, cada vez más inquieta, intentó racionalizar lo que sucedía, pero a medida que pasaba el tiempo, la línea entre la realidad y la locura comenzó a desdibujarse. Una noche, mientras revisaban algunos documentos antiguos en la biblioteca, Sofía encontró otra carta, esta vez de una mujer que había vivido en la casa durante el siglo anterior. En la carta, la mujer relataba la angustia de haber perdido a sus 3 hijos, todos nacidos en la casa de los Velasco. Sus palabras estaban impregnadas de desesperación y el final de la carta dejaba entrever un profundo miedo hacia la figura de don Felipe. ¿Qué es lo que realmente pasó aquí?, se preguntó Sofía en voz alta, mientras sus ojos recorrían las líneas llenas de dolor. ¿Por qué esas familias no podían romper el ciclo? José, que había estado reflexionando en silencio, respondió: «Quizás la verdadera maldición no es solo del lugar, sino del pacto mismo. Si don Felipe realmente ofreció sacrificios, puede que haya algo más implicado, algo que aún no entendemos». Las noches se volvieron más inquietantes, y los sueños de Sofía comenzaron a transformarse en visiones aterradoras. Se encontraba en la casa, rodeada de sombras que danzaban a su alrededor, y en el centro de todo, la figura de don Felipe la observaba, con una sonrisa siniestra que parecía burlarse de su desesperación. Despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado, y cada día se sentía más atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Mientras tanto, el pueblo se sumía en un caos creciente. Las tensiones entre liberales y conservadores se intensificaban, y los rumores sobre la casa de los Velasco se convirtieron en un catalizador para la violencia. Algunos comenzaron a culpar a los descendientes de los Velasco por la maldición, mientras otros defendían su inocencia, argumentando que eran solo víctimas de la historia. La comunidad se polarizaba, y la casa, que había sido un símbolo de orgullo en su tiempo, se transformaba en un faro de horror. Una tarde, Sofía y José decidieron realizar una reunión con las familias afectadas por la tragedia de los nacimientos. Al llegar a la plaza del pueblo, se encontraron con un grupo de personas angustiadas, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Sofía intentó hablarles sobre su investigación, pero el temor y la ira se apoderaron de la conversación. «¿Qué saben ustedes de nuestro dolor?», gritó una mujer que había perdido a su hijo hacía apenas un mes. «¿Por qué no hacen algo para detener esta maldición?». Sofía sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «Estamos tratando de entender lo que ha sucedido y quizás encontrar una manera de romper el ciclo», dijo con voz temblorosa. «No podemos prometer que lo lograremos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». José, viendo la desesperación de la multitud, se atrevió a proponer una solución. Tal vez
deberíamos hacer una ceremonia, algo simbólico que nos una y que nos permita enfrentar el miedo. Un ritual para recordar a los que hemos perdido y para desafiar la influencia de la casa. La idea fue recibida con murmullos de aprobación, pero también con escepticismo. Algunos creían que invocar el pasado solo traería más desgracia. Sin embargo, la necesidad de hacer algo, de actuar, era más fuerte que el miedo. La ceremonia se llevó a cabo una semana después, en la plaza del pueblo. Los habitantes se reunieron en torno a una fogata, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. Sofía y José se encontraban al frente, junto a un grupo de ancianos que habían vivido las tragedias de la casa de los Velasco. La atmósfera era tensa, cargada de expectativa y temor. Mientras pronunciaban palabras de recuerdo y esperanza, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si una presencia invisible estuviera escuchando. En ese momento, las llamas de la fogata se elevaron y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. El pánico se apoderó de la multitud y muchos comenzaron a correr hacia sus casas, dejando atrás el fuego y el ritual. Sofía y José, paralizados por el terror, se quedaron inmóviles. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, con la voz entrecortada. ¿Acaso hemos despertado algo que no debíamos? José, con los ojos llenos de horror, respondió: No lo sé, pero debemos regresar a la casa. Debemos enfrentar lo que hemos comenzado. La noche era oscura y silenciosa cuando llegaron a la casa de los Velasco. La puerta estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Sofía sintió una presión en el pecho, como si la casa misma estuviera viva y llena de secretos. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y frío, y una sensación de desasosiego la envolvió. Mientras exploraban nuevamente los pasillos, los ecos de sus pasos resonaban en las paredes, y la sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. En una de las habitaciones encontraron un antiguo altar, cubierto de polvo y telarañas. Sobre él había objetos que parecían rituales. Entre ellos, una pequeña figura tallada en madera, que representaba una deidad antigua. Sofía la tomó entre sus manos, sintiendo una extraña conexión con el objeto. «Esto es lo que don Felipe usaba», murmuró José, observando la figura con desconfianza. «Es el símbolo de su pacto». En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, y ambos se dieron la vuelta para ver a una figura masculina emerger de las sombras. Era don Felipe, su rostro demacrado y su mirada penetrante. «¿Por qué han regresado?», preguntó con una voz profunda que resonó en sus mentes. Sofía, temblando, intentó responder, pero las palabras se le escaparon. «No venimos a hacer daño», dijo finalmente José con un hilo de voz. «Solo queremos entender. Lo que han despertado no puede ser entendido», replicó don Felipe con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El pacto ha sido sellado y ustedes son parte de él». La figura avanzó hacia ellos y Sofía sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. «No podemos permitir que rompan lo que hemos construido. La prosperidad de este pueblo depende de los sacrificios que he hecho». El terror se apoderó de Sofía, pero en su interior una determinación comenzó a crecer. «No puedes seguir con esto», gritó, sintiendo que su voz se elevaba por encima del miedo. «No más sacrificios. Es momento de romper el ciclo». Don Felipe se detuvo y por un momento sus ojos mostraron una chispa de sorpresa.
¿Romper el ciclo? ¿Y qué ganarán con eso? La historia se repite, y aquellos que desafían el destino solo encuentran su perdición. Sofía sintió que la habitación giraba a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse y susurraban palabras incomprensibles que llenaban el aire. «No tenemos miedo», dijo ella, con una voz más firme. «La oscuridad no ganará esta vez». En ese instante, la figura del hombre se desvaneció y un viento helado recorrió la habitación, barriendo con los objetos sagrados del altar. Sofía y José se encontraron de pie, temblando, pero con una nueva sensación de esperanza. Habían enfrentado la oscuridad, y aunque el futuro era incierto, sabían que debían seguir luchando. La mañana siguiente, Almaguer despertó con el eco de la ceremonia aún resonando en el aire. Los habitantes del pueblo, aunque atemorizados, comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido la noche anterior. Algunos aseguraban haber visto a don Felipe, mientras que otros creían que la casa finalmente había liberado su carga. Sofía y José se sentaron en la plaza, observando a la gente, y una sensación de alivio comenzó a llenar sus corazones. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, algo seguía en el aire. La casa de los Velasco permanecía en pie, con su sombra alargándose sobre el pueblo. La historia de su pacto seguía viva, y los ecos de la maldición aún resonaban en las mentes de los habitantes. Aunque habían enfrentado su miedo, la ambigüedad de la verdad se mantenía, y el futuro seguía siendo incierto. La historia de Almaguer, con su lucha entre el pasado y el presente, continuaría desarrollándose. Mientras tanto, Sofía y José se dieron cuenta de que la batalla por la verdad y la justicia estaba lejos de haber terminado. Y así, con el peso de la historia en sus hombros, se prepararon para enfrentar lo que vendría, conscientes de que el horror podía acechar en cualquier rincón, ya sea en la casa de los Velasco o en la oscuridad de la naturaleza humana. Palavras. Demantuen sedan av publicar. Gerardo Aim. 13 de data 2025. 01. 18. 02.